presentarte el programa que esperabas. Tiempo para aprender de historia, geografía y economía de cuarto de secundaria que se transmite por USMP TV Aprende con Todo. ¿Y recuerdas el programa anterior? Ya hablábamos de cómo Europa se comenzó a repartir por Asia, África y Oceanía en un proceso llamado imperialismo. Pero, ¿qué es el imperialismo? Imagínate que un día alguien entra a tu casa con cualquier pretexto y una vez allá adentro deciden adueñarse del título de propiedad de tu casa, utilizando la fuerza, amenazándolos o aprovechándose de las personas que viven ahí. Eso mismo hicieron los europeos en el siglo XVIII. ¿Quieres saber más? Acompáñenme en el siguiente video. Como vimos en el programa anterior, los europeos del siglo XVIII necesitaban materias primas para sus industrias, también trabajadores baratos y más personas para venderles sus productos. Así que vieron en los continentes de África, Asia y Oceanía lugares ideales para lograr sus objetivos. Otro motivo que animó a los europeos fue que esas regiones eran facilitas de conquistar, porque las consideraban culturalmente inferiores y atrasadas. Por eso, los europeos llegaron en mancha y ubicaron sus colonias sin mucho problema. Para el siglo XIX, había dos imperios muy grandes, el Imperio Británico y el Imperio Francés. Pero, ¿qué tan grandes fueron? Resulta que el Imperio Británico llegó a ocupar unos 33 millones de kilómetros cuadrados. ¡Sí! Increíblemente todo ese territorio, lo que sería más o menos unas 30 veces el tamaño de nuestro país. Pero eso no es todo. En todos esos territorios gobernaron a unas 450 millones de personas. Ahora que ya sabemos que el Imperio Británico era tan grande, ¿sabes quién gobernó? La reina Victoria I. Ella comenzó su reinado en 1836 y se le recuerda mucho porque gobernó durante 63 años y 7 meses. ¡Increíble! Solo culminó su reinado cuando murió en 1901. Pero no nos olvidemos del Imperio Francés, el segundo más importante. En su apogeo, llegó a ocupar unos 10 millones de kilómetros cuadrados, más o menos unas 9 veces el territorio del Perú. Algo más chico, ¿no? La población de ese territorio tenía aproximadamente 48 millones de habitantes. ¿Algo que quiera añadir, profesora? Otros países europeos tuvieron imperios más pequeños. Estos fueron Bélgica, Italia y Alemania, mientras que Rusia se expandió por la Siberia, un lugar muy frío. Alemania, que se consideraba un importante país europeo, estaba muy inconforme con los nuevos territorios adquiridos en su expansión imperialista en África. Para ellos, eran muy pequeñas en comparación con las colonias que tenían los franceses y británicos. Los alemanes ambicionaban mucho más de lo que tenían. Estados Unidos también fue parte del proceso imperialista, pero recordemos que hasta el siglo XVIII había sido una gran colonia del Imperio Británico. Una vez independientes, los estadounidenses no perdieron el tiempo y ocuparon Filipinas, Puerto Rico y controlaron Cuba, que pertenecían a España. ¿Pero cómo? Claro, después de la guerra que les ganó Estados Unidos en 1898. Ahora, vámonos hasta Asia. Aquí, Japón fue un país no europeo que también extendió su imperio. Mira, ocupó la isla de Taiwán, también una región de China que antes se llamaba Manchuria y toditita Corea. En Manchuria establecieron un protectorado. ¿Pero qué es un protectorado? Tranquilos, te lo explicaremos en un momento. Un momento. ¿Cómo los imperios podían mantener el control en territorios tan extensos y lejanos como África, Asia y Oceanía? Como ya sabemos, en ese tiempo no existían aviones, trenes ni teléfonos, mucho menos internet. Aunque no lo creas, la comunicación no fue tan lenta. Ya existían los telégrafos, que permitían transmitir información bien rapidito. Y la utilización de la máquina de vapor permitió que las embarcaciones sean más veloces. Y por supuesto, algo que también sirvió de muchísima ayuda fue la apertura del Canal de Suez. Mira, el Canal de Suez se encuentra en Egipto y era muy importante porque está ubicado entre los continentes de Asia y África. Desde aquí se podía ir al territorio como la India y la China. Pero eso no era todo. Como se podía ir al mar abierto del Océano Índico, se llegaba sin muchos problemas hasta Australia y Nueva Zelanda. Así, no había necesidad de tener que hacer tremendos viajes rodeando los continentes.
Si sacamos la cuenta, ya han pasado muchísimos años desde la época del imperialismo y también muchísimas décadas desde que las colonias se fueron haciendo independientes. Lamentablemente, aún hay muchos países que sufren los efectos del imperialismo. Por ejemplo, en las noticias vemos que en África hay mucha pobreza y eso es debido a las tremendas deudas que tienen con las grandes potencias europeas. Pero aún hay mucho más que ver, así que sigamos. No creas que los europeos administraban los territorios de África, Asia y Oceanía de manera improvisada. Nada que ver. Ellos estaban tan organizados que crearon 3 maneras de administrar y explotar los territorios que habían ocupado. Estos son el protectorado, la concesión y la colonia. Comencemos con el protectorado. Consiste en un estado o territorio que es protegido por una potencia imperialista. Pero como nada es gratis en esta vida, a cambio de esta protección, la potencia imperialista tiene libertad de explotar sus riquezas y manejar sus relaciones con otros países. En pocas palabras, es como si dijeran: yo te protejo, yo te represento ante los demás países, pero me das todo lo que tienes. Muy astutos, ¿no? ¿Y la concesión? Para explicarlo, tenemos que irnos hasta 1839. En ese entonces, China tuvo un conflicto con los rusos, británicos y franceses. Este conflicto se llamó las Guerras del Opio. Los chinos perdieron, pero no fueron colonizados porque hubiera sido muy difícil ocupar un territorio tan grande. Pero eso sí, ellos tuvieron que entregar Hong Kong al Imperio Británico. También fueron obligados a firmar tratados, donde tenían que dar muchos de sus puertos marítimos a los europeos. A esta forma de administración se le llamó concesión, que significa entregar, conceder o dar. Por último, la colonia era la forma de administración más común del imperialismo, donde los territorios eran directamente controlados por los imperios europeos. Profesora, ¿quiere decirnos algo más? En las colonias, la población europea ocupaba los principales cargos y controlaban la economía. También manejaban las propiedades agrícolas y eran los representantes de las grandes empresas. En pocas palabras, eran los dueños y señores de todos los territorios. Con esta administración, los europeos pasaban por encima de los derechos de los aborígenes o indígenas de esos territorios. Esto generaba una gran inconformidad y molestia entre los colonizados. Los indígenas colonizados fueron arrebatados de sus tierras y se convirtieron en una minoría muy despreciada debido al gran número de migrantes que llegaban de Europa. Imagínate, debe ser bien feo ser discriminado en tu propia tierra. Los europeos tenían como regla vivir separados de los indígenas. Por este motivo, el matrimonio entre colonos e indígenas era muy mal visto. Por eso estaba prohibido. En el peor de los casos en países como Australia y Nueva Zelanda, los aborígenes fueron exterminados hasta casi desaparecerlos. Otro gran abuso del imperialismo fue usar a la población nativa como mano de obra barata. O sea, los hacían trabajar bastante y les pagaban muy poco, o en el peor de los casos no les pagaban nada de nada. Los europeos tampoco llevaron sus grandes industrias a las colonias, porque para ellos las colonias eran solamente para sacar materia prima y para explotar con trabajos a los aborígenes. Lamentablemente, esto generó el subdesarrollo en el que actualmente viven muchos países en el mundo. Como es obvio, tanto maltrato provocó un gran resentimiento en los colonizados. Por eso, se dieron muchas resistencias, rebeliones y conflictos. En algunas colonias, los habitantes formaron movimientos políticos para generar conciencia. Es que ya estaban cansados de tantos abusos y querían ser independientes. Un claro ejemplo está en el llamado Partido de Congreso de la India, fundado en 1885. No hay que olvidar que la India fue una colonia británica. Pero no creas que los conflictos eran solamente entre colonos y colonizados. Para que veas, los conflictos también se dieron entre los mismos europeos. Todos los imperios europeos buscaban más territorios, más riquezas y más comercio. Esa competencia de poder fue uno de los motivos para que se iniciara la Primera Guerra Mundial en 1914, pero de eso hablaremos en otra ocasión.
Los colonizadores, en su repartición de África, Asia y Oceanía, delimitaron los territorios, pero no tuvieron en cuenta las diferencias étnicas, lingüísticas o religiosas de las poblaciones autóctonas. Así que mucho tiempo después, cuando se dio el proceso de descolonización a inicios del siglo XX, hubo muchísimos conflictos porque cada una de las etnias reclamó su propio territorio. Ahora es tu turno. ¿En qué país se encuentra ubicado el Canal de Suez? Estados Unidos, Egipto, Gran Bretaña. Correcto. En Egipto se ubicó el canal que fue el más importante del imperialismo, porque desembocaba en el Océano Índico, donde se podía llegar fácilmente a los continentes de Asia y Oceanía. ¿Por qué Estados Unidos ocupó las Filipinas, Puerto Rico y Cuba si estas islas pertenecían a España? Derrotaron a España. España le cedió las islas. España abandonó las islas. Acertaste. Los Estados Unidos ocuparon las Filipinas, Puerto Rico y Cuba después de derrotar a España en una guerra transcurrida en 1898. ¿Qué país fue la única potencia imperialista de Asia? China, India, Japón. Muy bien. Japón fue el único país imperialista de Asia. Extendió su territorio ocupando Taiwán, Corea y una parte de China. Hoy aprendimos que Estados Unidos también fue parte del proceso imperialista. Ocuparon Filipinas, Puerto Rico y controlaron Cuba, islas que antes pertenecieron a España. Japón fue el país no europeo que también extendió su imperio. Ocupó la isla de Taiwán, una región de China y toda Corea. En el imperialismo, la comunicación no fue tan lenta. Existían los telégrafos y se utilizaba la máquina de vapor que permitió que las embarcaciones sean más veloces. El Canal de Suez era muy importante para los imperios porque está ubicado entre los continentes de Asia y África. Desde aquí se podía ir a territorios como la India y la China y al mar abierto del Océano Índico. Había 3 maneras de administrar y explotar los territorios del imperialismo: el protectorado, la concesión y la colonia. China concedió sus puertos a los europeos después de perder en las guerras del opio. Los colonizados se convirtieron en una minoría despreciada debido al gran número de migrantes llegados de Europa. En algunas colonias, los habitantes formaron movimientos políticos para generar conciencia. Los conflictos también se dieron entre los mismos europeos. Alemania ambicionaba mucho más territorios de los que tenía. Reflexionemos. El imperialismo fue una etapa que cambió al mundo. Sin embargo, actualmente calificaríamos sus métodos como inapropiados por el uso de la fuerza y el atropello de los derechos de los colonizados. Aún así, las regiones atrasadas se vieron beneficiadas por la llegada de la tecnología de la época, aunque aquello no favoreció a la gran mayoría. Las ideologías radicales y racistas que emplearon los europeos no son ni serán buenas. Por ejemplo, miremos el caso de Hitler, que con sus ideologías desencadenó un conflicto desastroso en la historia de la humanidad. ¿Sabías que? Louis Daguerre presentó su invento, el daguerrotipo. El mismo año que inició las guerras del opio, el daguerrotipo fue el primer aparato que tomaba fotos. Fue presentado el 19 de agosto de 1839. Ahora ya lo sabes. La historia del imperialismo sí que es realmente interesante y nos sirve como lección para no volver a cometer los mismos errores de antes. Y bueno chicos, el programa llegó a su fin. No te olvides de darle like a nuestra página de Facebook. Esto fue Tiempo para Aprender de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria por USMP TV. Aprende con todo. Así que nos vemos. ¡Chau, chau!